¡Uh!
¿Ya? Creo que ya podemos empezar. Igual viene más gente, pero bueno, creo que ya... Hostia, qué de gente. Va a ser el final del festival. No lo esperábamos. Muchas gracias por venir a todos. Bueno, yo soy James, Julio. Hola. Y Pacoto está aquí. ¿Hola? Y Sí, hemos hola. venido. Hemos venido a hablar de un proyecto que hemos estado trabajando en los últimos 6 meses. De hecho, esta es la primera vez que enseñamos nada al público. Así que, bueno, pues por favor, si nos gusta, no nos lo digáis. No lo queremos saber. Bueno, creo que bueno, lo iréis viendo. Ahora nos vamos a presentar un poco más para aquellos que no sepáis quiénes somos. Pero luego vamos a bajar un poco las luces porque creo que el tema lo merece. Es un corto de terror en el que estamos trabajando, basado en la vida de Francisco de Goya, el pintor español. Y nada, creo que ya podemos empezar, ¿no? No sé, ¿queréis añadir algo vosotros? No, solo hola. Bueno, brevemente, mi nombre es James Castillo, llevo ya unos 10 años trabajando en animación. Empecé en videojuegos, me he movido por publicidad, televisión y ahora a ver que pase la moto. Bastante exclusivamente en el mundo del cine, ¿no? Desde los últimos 4 años. Entre las películas he trabajado, pues Mitchell vs. the Machines, ahora trabajo la nueva de las Tortugas Ninja, Three Below y bueno, Netflix ya los últimos año y medio así. Y nada. Hola. Vale, sí. Pues yo soy Pacoto, yo soy diseñador de personajes, hago desarrollo visual, he hecho guión de color, he hecho un poquito de pintafondos, un poquito de todo. Y bueno, pues mi primer trabajo fue en The Book of Life, de Jorge Gutiérrez, y desde entonces fueron saliendo más proyectos de animación y sobre todo con el cliente que más he trabajado ha sido con Netflix, donde ya llevo también un par de añitos y está en varios proyectos y nada, también he hecho cositas de libros como un Kit del Toro, que es un cuentito que le hicimos a Guillermo del Toro y no sé, también con Glenat hemos sacado como un libro recopilatorio de artistas y tal y eso es un poco el resumen de mi trabajo. Y ahora Julio. Y bueno, yo soy el profano del grupo. Yo soy el guionista del proyecto junto con James y llevo 15 años viviendo del cómic, lo cual es algo que en España no es fácil. Y bueno, de esos 15 años llevo 11 escribiendo sobre historia universal, que es lo que me ha traído a este proyecto. Y llevo 4 años entrando en el mundo de la animación y en el anterior Pixelate del Físico, en el 2019, vinimos con una serie de animación que se llamaba T-Ray, que vinimos Pacoto y yo a presentarla y al final la vendimos, lo cual es bastante guay. Y este es el segundo proyecto en el que participo con James y con Paco. A ver, ahora. Un poquito más de contexto. Este proyecto empezó en torno a unos 6 meses, ¿no? Hace unos 6 meses más o menos. Yo venía de haber hecho, bueno, si habéis visto la charla que di ayer de Madrid Noir, una película de realidad virtual que es el año pasado y a raíz de ahí surgieron oportunidades para intentar sacar proyectos adelante en España. Y teníamos mucho interés, los tres de nosotros, en abordar un tono un poco más atmosférico, un poco más adulto y yo soy un fan del cine de género en todas sus facetas y consideraba que si había un personaje de la historia de España con el cual se podía abordar el terror es con Francisco de Goya. Y os va a dar Julio un poquito más de contexto sobre... Sí, ahora sí podríamos bajar las luces. A ver. Ahí, mejor. Una nota. Esta es la pantalla en la que peor se ve. Entonces, detrás tenéis 2 pantallas fantásticas y a los lados tenéis 2 proyectores más. Si aquí no lo veis muy bien, moveros un poco y podéis verlo un poco mejor. Lo siento, pero bueno. Si es que está ahí la salida de emergencia y no nos dejan bajar allí. Claro, entonces... la luz de fuera no deja ver aquí muy bien. Pero bueno, espero que no rompáis el cuello. Y nada, ahí te lo dejo, Julio. Bueno, yo creo que más o menos todos de aquí conocéis a Francisco de Goya. Levantad la mano los que sí. No os veo a nadie porque está todo muy oscuro, pero bueno, no pasa nada. O sea, Goya yo creo que es el mayor artista del siglo XVIII en España seguro y para mí, personalmente, pues yo creo que del mundo y de la historia de la pintura es el más importante.
Es un hombre que vivió en una de las épocas más turbulentas de España y se dedicó profesionalmente en su vida a pintar para la corte española. Y llegó a pintar, de hecho, para 3 reyes diferentes. Y en un principio su pintura era muy luminosa, intentaba reflejar el Madrid de la época, con una misión muy optimista. Pero la historia de España con Carlos III fue muy bien. Pero más adelante la cosa se fue complicando y Goya lo fue reflejando todo en su obra. Bueno, estas son todas obras de su faceta más luminosa, de su faceta más optimista, aunque todos los cuadros tienen una simbología, que siempre hay una pequeña crítica social. Y lo curioso es cómo pasó de hacer este tipo de pintura a esto. Él, cuando estalló la guerra en España, bueno, prácticamente Fernando VII vendió España a Francia. Dijeron que querían conquistar Portugal y lo que hicieron fue quedarse con España. Fue una matanza horrible. En la misma época perdió a su mujer. De los 9 hijos que tenía, 8 murieron. Y su mujer llegó a tener hasta 12 abortos. Se le murió su mejor amigo y él se intoxicó porque los pigmentos de la época llevaban plomo y él se intoxicó quedándose sordo y además le hacía perder el equilibrio y tenía problemas o sea, veía visiones prácticamente, tenía una enfermedad mental también. Y en ese contexto, con todo eso encima, el hombre se fue a vivir a una casa solo y es justo el punto en el que empieza nuestra historia. Creo que por matizar un poco lo que está contando Julio, creo que una cosa que nos llama mucha atención de Goya es su capacidad de abordar cualquier pieza, cualquier subject, ¿no? Cualquier sujeto que intenta hacer desde la honestidad, intentando no sobrecargarlo de detalles o como de política. Y efectivamente, hacia el final de su vida, él entra en una casa, en la Quinta del Sordo, con 78 años, ¿ves? Y a los 4 años sale de esa casa habiendo pintado pues, toda una sinfonía de obras macabras que están pintadas en las paredes de su casa. Son obras que él no pinta para nadie, no tienen título, no dejó ningún rastro de qué significaban, pero lo que sí dejó fueron las pinturas, fueron esos trazos, fueron esas miradas de los personajes que hay ahí y fueron una serie ¿no? como una sociedad española consumida por unos traumas sociales y por unas pesadillas que a nosotros nos parecían un poco ese halo de misterio sobre esas pinturas, parecía el lugar perfecto en el cual empezar a pensar en una historia. Esta probablemente es la obra más famosa que ha salido de España. Sí, y además lo más interesante es que esto lo pintó y no dejó ni títulos de las obras, ni qué significan, ni por qué lo hizo. Entonces es un misterio absoluto. Nosotros empezamos a trabajar en la idea de, bueno, teníamos más este interés se transformó en una obsesión, le empezamos a leer varios libros, empezamos a entender mucho, intentar entender no tanto el contexto biográfico de lo que estaba pasando, sino intentar entender a la persona que está detrás del nombre de Goya, ¿no? Porque creo que es muy fácil caer en lo que todo el mundo cree conocer y a raíz de ahí pues hemos creado una historia en la que intentamos investigar su persona, ¿no? su proceso mental. La historia empieza con Goya llegando a la Quinta del Sordo. Él está en un momento que, aunque muy traumado, todavía él ya es un señor de bienes, una persona ya adinerada, es una persona muy conocida, muy famosa en España, y llega ahí para retirarse. Uno de nuestros problemas principales con esta historia era encontrar el hilo narrativo que nos iba a permitir contar esta historia, porque hay muchos detalles que no queríamos perdernos y nos daba mucho miedo poner voz a Goya, porque Goya es un personaje que además dejó escritas muchas cartas, se sabe mucho de él y no queríamos caer en la ficción. Entonces se nos ocurrió una noche que a lo mejor, utilizando el género de Casa Encantada, que ya nos da unas bases narrativas muy concretas, y dándole una vuelta podría surgir algo. Y de ahí surgió la idea de que podríamos contar una historia en la cual, en lugar de una familia que llega a una casa en la cual hay un fantasma, ¿no? que les condena o les espanta, la casa está estupendamente y llega su nuevo huésped que trae consigo
¿no? Todo un ejército de fantasmas y de pesadillas que van a vivir dentro de la casa con él, y la casa se convierte en la protagonista del corto. La casa es la narradora de la historia, intentando descubrir y descifrar quién es este señor y por qué trae consigo tanta oscuridad, ¿no? Históricamente, Goya cae gravemente enfermo en esta casa a los pocos meses de llegar. Uno de esos episodios que tiene con el envenenamiento de plomo, con el saturnismo, que se llamaba en esa época, y utilizamos ese momento como un detonador o detonante para justificar esta salida de esos fantasmas que van a empezar a emerger de él y que van a empezar a convivir con él. Y a raíz de eso se sucede una serie de, ¿no?, secuencias de condenas donde poco a poco estos espíritus, todos ellos sacados de la imaginería de Goya y de sus obsesiones personales, con la Inquisición, con la realeza, con la hipocresía de las clases, con la pobreza, con la locura, con la muerte, la vida, la prostitución, ¿no?, la guerra, bueno, todo tipo de temas que van a ir pululando y van a existir con él en esta casa. Estas condenas van subiendo, creciendo, hasta que llegamos al momento crítico, ¿no?, esa visión de el que es este coloso, este Saturno, que devora a sus hijos, se convierte en un momento tan crítico para él que intenta huir de la casa. En ese momento la casa ya se ha convertido en un laberinto oscuro del que no hay salida, y todos esos fantasmas intentan arrastrarle a la oscuridad y él intenta huir de ella con muy poco éxito. Eventualmente llegamos a este punto clave de la historia en la cual necesitábamos un momento en el cual Goya dejase de ser un personaje pasivo que está constantemente siendo perseguido por esos fantasmas y se convirtiese en un personaje activo. Y considerábamos que esta imagen del... Joder, vaya corte de rollo. No pasa nada. No, queríamos encontrar esa imagen que nos estimulase la idea de esa España fagocitada de la época, esa España que la ha visto mutilarse a sí misma, que está en ese punto de decadencia total, a punto de morir. Y encontramos en esta imagen además algo muy evocador de su propia, la propia era taurina de Goya, y como ese símbolo español del cual él se va a compadecer. Y en ese momento empático, en ese momento en el que intenta acercarse a él con la propia sangre del toro, en las paredes de la casa comienza a pintar las pinturas negras, que desde nuestra perspectiva se convierten en un ejercicio de exorcismo personal en el cual esos fantasmas que le condenan van a acabar viviendo, van a estar tatuados dentro de la piel de esa casa y van a permitirle quitarse encima, ¿no?, ese peso, esa culpa. Según eso va ocurriendo, él va descendiendo cada vez más en esa locura inevitable al lidiar con estos temas, hasta quedarse absolutamente solo, ¿no? Antes al menos tenía la compañía de los fantasmas, y ahora, además de su mujer, de sus amigos, de sus hijos, sus fantasmas también le han abandonado. Pero es aquello que él necesita para poder permitir que la luz, por fin, en toda la película, todo cada vez oscureciéndose más desde el principio, permitimos que la luz por fin, ¿no?, abrace a Goya, le bañe y le permita moverse al siguiente paso de su vida. Y ya está. Esa es un poco la historia que queremos contar. Nada, ahora creo que sí podemos poner un poco de luz, si puede ser, para que al menos les veamos las caras. Vale. Ay, perdón. Falta uno. Ay. No, estas no. Por favor. Nada, ahora, por supuesto, esta charla va a durar un poco más. Queremos hablar un poco también de cara a todo lo que hemos ido generando, ¿no? Todo el proceso tanto de guión como de análisis, como de estudio, como de arte, de algunos test técnicos que os vamos a enseñar de la dirección de arte de las manos de aquí Mr. Pacotto. Pero antes queríamos hablar un poquito de lo que fue para Julio y para mí, que escribimos el guión, cómo fue el proceso de ir encontrando
la voz del proyecto. Sí, porque como estamos justo metidos ahora mismo en este proyecto a tope, nos parecía interesante que a la gente que está, a los estudiantes y la gente que está empezando, que pudiese pues ver cómo es un proyecto justo en el momento en el que se está creando, y luego al final pues las dudas que tengáis pues nos las podéis plantear sin problema. Y el guión, pues, a ver, es una cosa bastante compleja porque de Goya se ha escrito muchísimo, se ha escrito muy mal, también debo decir, sobre todo a principios del siglo XX, ahora ya la cosa está más normalizada, y de esta última época en la que queremos hablar no hay nada. O sea, él se carteaba con su mejor amigo, había muchísimas cartas, como ha dicho James, pero su mejor amigo había muerto unos años antes, y él, como también se le había ido un poco la cabeza, pues tampoco había dejado nada por escrito. Entonces, todo lo que hay son intuiciones. Hay inventarios de la casa, hay fotografías de las pinturas negras, pero a partir de ahí es simplemente mera especulación. Entonces, es cómo enfocas un guión de una manera que sea respetuosa con el personaje histórico, pero que a la vez estés aportando algo nuevo que no sea lo que ya se ha escrito 1000 veces sobre Goya. Entonces, yo creo que en este punto, en este clímax, encontramos un hueco en el que podíamos, pues, fantasear con lo que queríamos contar, ¿no? Que al fin y al cabo es una historia de terror, pero con la excusa de este gran personaje. Lo que teníamos claro era que queríamos evitar, porque de hecho en papel al principio, ¿no? Cuando dices, no quiero hacer un corto de Goya, parece una cosa un poco casposa, ¿no? Porque al final en España se han hecho pues varias interpretaciones de diferentes personajes simbólicos de la historia de España, pero siempre desde una parte un poco muy subjetiva, intentando además siempre glorificar pues, estos personajes porque al final representan a España y nosotros no teníamos ningún interés en hacer eso, ¿no? En realidad nuestra excusa tenía más que ver con esta idea de que todo acto de creación tiene un precio, ¿no? Y creo que es un poco, además como artistas lo veíamos muy claro, que era la idea de que si Goya creó estas obras que tienen un valor cultural universal, para poder hacerlas él tuvo que pagar un precio casi total. Desde luego pagó su salud mental y casi pierde la vida en el proceso de hacerlas. Y eso se convierte un poco en el germen del guión y de la historia, de cómo podemos hacer un análisis de esta persona, dejando de lado su nombre, dejando de lado su importancia y centrándonos en ese señor de 80 años que va a una casa de campo enfermo, solo, prácticamente senil, y cómo vive el proceso de expresarse de esa manera y un poco digerir todo lo que le haya pasado en la vida de esa forma tan violenta, ¿no? Porque además, siendo cuadros tan violentos, yo tenía una imagen muy clara de que Goya eso no lo pintó un martes por la mañana con un café en la mano y poco a poquito, ¿no? Se fue a pintar esto, ¿no? Esto lo pinta a las 3 de la mañana de un domingo, borracho probablemente, y de una manera muy violenta. Y me parecía que eso además tenía un potencial cinematográfico muy, muy fuerte. Entonces, a raíz de ahí, pues fuimos generando, pues, de qué manera podríamos entrar a analizar a este personaje desde una perspectiva apolítica, ¿no? Y de ahí surge un poco el personaje de la casa. Sí, y además hay una cosa que para mí es muy interesante, y es que los problemas de la España de finales del siglo XVIII son exactamente los mismos de la España que hay ahora mismo, en el siglo XXI. Entonces yo creo que cualquier persona que se dedique a algún oficio creativo puede identificarse muy bien con esta obra enfurecida de Goya, de estos momentos de convulsión política en la que la gente se enfada e intenta reivindicar. Es exactamente lo mismo. Entonces yo creo que a la hora de escribir, escribíamos tanto de Goya como de nosotros mismos un poco. Era como un poco la frustración que teníamos. Especialmente después de haber salido una pandemia que nos mantuvo encerrados 2 años, ¿no? Parecía esta idea de encerrarte y pintar en la oscuridad, pues nos parecía bastante fácil de empatizar con ella. Vamos a hablar un poquito de la dirección de arte. Creo que aquí le voy a dar un poco la mano a Paco, que se ha convertido un poco en mi mano derecha a nivel artístico. Esto lo empecé yo por mi cuenta, un poco con las ideas que tenía de cómo visualizar el proyecto. Voy a volver un poquito para atrás para comentar una cosita de dirección. Nuestra idea, en realidad, uno de nuestros ejes principales era la idea de intentar... Las luces otra vez, ¿no? Bueno. Yo creo que sí, para que se vean bien estos ejemplos y tal. Las luces, por favor. Sí, queríamos intentar abordar el terror no desde un punto de vista
halloweenesco, ¿no? O un poco spooky, así como de sustos, sino más una cuestión atmosférica, una cosa un poco temática, una cosa a lo mejor mucho más cercana a esas películas que han salido en los últimos años desde de la mano de A24, no sé si conocéis la distribuidora, ¿no? Películas de Midsommar, películas de The Lighthouse, películas de The Witch, que tienen un fondo, un respeto, una cadencia mucho más artística, mucho más poética, y que además considerábamos que esa era la forma de modernizar la visión de Goya, ¿no? Creo que era un poco lo que queríamos hacer. Pacotto, por suerte, está muy de la mano conmigo, entonces yo empecé, estos son algunos de los bocetos previos que yo fui ejecutando según iba teniendo como ideas de secuencias, ¿no? Pues aquí tenemos una pequeña secuencia en la que Goya pues, llega a su casa y encuentra un pequeño piano. Uno de los ejes principales de la historia, además de los fantasmas que le persiguen, es el peso psicológico que tiene en Goya la pérdida de sus hijos, ¿no? Como ese eje central de la evolución del propio personaje. Entonces estamos intentando encontrar maneras simbólicas de ir trayendo toda esa idea al frente del proyecto. Aquí está pintando las obras, aquí está llegando a la casa, y otra de las grandes, nos lo comentamos un poco los niños, sí. Aquí voy a darle un poco la mano a Pacotto para que hable de su proceso artístico. Sí, mira, por ejemplo es una de las primeras ilustraciones que hice para este proyecto. La idea era un poco como tener dos gráficas diferentes en el proyecto, ¿no? Una más real, volumétrica, en 3D, llevada por James, y otra mucho más pictórica, más loca, más cerda, más un poco como en las obras de esta etapa de Goya, ¿no? Entonces, el proceso fue todo lo aprendido, todo lo, digamos, yo tengo una gráfica muy concreta, pero que a la vez, de algún modo, sé que podía encajar con este estilo de Goya. Y fue un proceso de, primero, tenía mucho de mi gráfica y estuve estudiándolo, investigando y tal, y al final llegué como a una conclusión que le dije a ellos, como voy a empezar a dejar de usar tanto el boceto como base y empezar a usar más la mancha, empezar más a manchar por encima, porque con el boceto intentaba irme de mi gráfica, pero al final cuando tú haces un boceto, un tal, no puedes evitar tirar de lugares comunes, de cosas que ya has dibujado, volver a repetirlo y tal. Pero si en cambio manchas directamente, de ahí sale algo mucho más diferente, más fresco, más tal. Y entonces me di cuenta que era un poco el efecto que tenían las obras de Goya. Si veis las obras de Goya, probablemente las formas que hay más en primer plano están mucho más detalladas, pero lo que hay en el fondo son manchas, son cosas que han salido random, ¿no? Entonces era como la idea de investigar, traer ese mundo oscuro. Obviamente nada de esto es de mi imaginación, yo todo lo he reinterpretado de obras de Goya, o sea, era como un reto, era como intentar encontrar una gráfica que fuera un poco de Goya, un poco mía, un poco que encajara con James y todo a la vez, ¿no? Entonces, esta fue... El toro fue uno de esos trabajos de muchos bocetos, pinturas y tal, James sus versiones, yo mis versiones. Me basé en las obras taurinas que tenía Goya y tal. Entonces la idea era como hacerlo lo más desagradable posible, ¿no? Es como, tiene que ser un toro que vomita sangre, que está, o sea, lo más decadente, lo más... que en España la gente parece que está orgullosa de esta cosa, pero que no puede ser nada más cruel y más horrible, ¿no? Entonces era como, ¿cómo traerlo? Entonces era como bien ahí impregnado de sangre y de mancha y de suciedad. Y mira, fue la primera vez que decidí interpretar una de las obras de Goya. Directamente yo me creé unas paletas basándome en las obras que había visto de Goya. Decidí hacerla por mi cuenta, no cogerlo directamente. Para mí esto también es como un juego, ¿no? Y no me gusta ni copiar tal cual, ni usar el boceto de base, ni pintar, ¿sabes? Coger el cuentagotas e ir pintando, ¿no? Para mí era como cómo intentar llegar a Goya sin copiarlo tal cual. Entonces, lo mismo os digo, no usé apenas solo unas pocas guías y pinté mucho de manera sin boceto previo ni tal. Y creo que un poco así empezamos a lograr más el estilo que tuvo Goya en esta etapa y tal. Y lo último, una vez ya he entendido este proceso y tal,
creo que ya estábamos listos para llevarlo a un paso más. Y la idea que teníamos nosotros era 2D, igual se quedaba corto para este proyecto 3D, para integrar los personajes en ese mundo oscuro que era más realista. Mi gráfica igual quedaría demasiado contrastado. Y la intención era un poco eso, pero también era un punto que estuvieran con él conviviendo. Entonces, después de probar y tener como muchas charlas, al final nos dimos cuenta que con Quill, con Oculus, estaría bien probar. Entonces hicimos una pequeña prueba con unos dibujos rápidos que hice. Un amigo nuestro, Joaquín, que es un ingeniero de Oculus que hace cosas maravillosas, interpretó mis dibujos y los llevó a... Y esto además es como en una tarde lo hizo. Sí, ahí eso es tío. una tarde. Una tarde probó, pintó súper... Y tenía un poco esa idea de que parecieran obras realizadas como con lo que decían antes ellos, con violencia, ¿sabes? Con cero preparación y cero mimo, ¿no? Como... Y nos permitía, pues lo que comentaba Pacoto, esa capacidad de integrar las dos gráficas de una manera mucho más verosímil. Aquí podéis ver, no solamente nos permite mover los dibujos de Pacoto con cierto volumen, por lo tanto las cámaras siempre van a capturar, ¿no? Los personajes con integridad, sino además reaccionan a la misma luz de la escena en la que está Goya. Por lo tanto, ¿puedes apagar el micro, por fin? Esa inevitable ¿no? como suspension of disbelief desaparece, porque no puedes negar que ambos personajes existen en el mismo espacio, ¿no? Y nos pareció lo suficientemente como successful, como un éxito para probar hacer una pequeñita interacción con uno de mis dibujos. A ver, YouTube. ¿Ah? ¿Qué pasa? Bueno, sí, claro, tiene una banda sonora original, hay que decirlo, por supuesto. Está Nico Casal, que es un compositor español, y Carlos Rodríguez, que fue el músico que hizo Madrid Noir, están trabajando componiendo la banda sonora. Esto dura un minutito de nada. Esto... ¡Ay, qué tonto! Oh. Es que a mí Qué tontos sois. me gusta especialmente porque es una tontería, es una prueba que nos hizo nuestro amigo Joaquín rápido, así como en un rato, en plan, oye, voy a montar esto con la música que habían compuesto los chicos y tal. Y es una prueba rápida, pero que creo que se ve un poco ya la esencia, Sí. ¿no? Obviamente es un dibujo, todos son muy early, muy... Pero creo que ya se puede ver más o menos, por lo menos la atmósfera, que era lo que queríamos sobre todo trabajar. Sí, era un poco esa parte que aprendí un poco de trabajar en realidad virtual, de trabajar en VR, que es esta idea de prototipado rápido. Cuanto antes seas capaz de ver ¿no? esas imágenes, esos pequeños momentos que te permitan visualizar, no solo a ti, sino a todo el equipo, lo que queréis hacer, funciona muy bien. Entonces esto además fue nos costó muy poco. Y luego, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy. Vale. Espérate. Esto viene luego. Espera, no tengo el... ¿Qué pasa? Espérate, ¿la ha liado? ¿La ha liado? Bueno, a ver. Esto ya lo he visto. No. Ya, pero bueno. Y ahora, esto ya es un poco el fin de la presentación. Salvo, es que hay una slide que creo que se me ha colado, que está después de esta. Bueno, tenemos un estudio en Madrid con el que estamos ya trabajando que se llama Illusorium, que ya ha padrinado el proyecto y esperamos poder empezar producción el año que viene. Y estamos un poco aquí también para que lo conozcáis, para ver un poco la reacción del público y empezar un poco pues, a mover un poco el entusiasmo, a la producción, un poco de distribución.
pero os queríamos dejar con 2 minutos, una animática de una escena que ya tenemos hecha, con música compuesta, y para daros un poquito de contexto, esto es una escena que sucede hacia el principio del primer acto, donde Goya está en la casa, está pintando, y vamos a empezar a ver cómo su enfermedad empieza a apoderarse de él. When the light entered directly through the windows and bathed my walls, that man would roll up his jacket and dress me up. The beautiful landscapes, always a luxury beyond my facade, were now beginning to exist within me. He made me feel like the royal palace, me, a vulgar country house. But even the smallest gesture is capable of steering the waters of a past stained with ochre and blood. That night, I learned a valuable lesson, that every act of creation has a price. Ya, las luces ya sí que podéis ponerlas. Sí. Y ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? Bien, tenemos preguntas. Guay. Por favor. ¿Alguna vez consideraron mezclar técnicas como tipo stop motion o pintado así con pintura tipo como las cartas a Van Gogh, dada la técnica, el trato como de pintura y tal? Sí, sí, desde luego. Originalmente, cuando todavía estamos escribiendo el proyecto y no teníamos clara el medio, lo valoramos todo. Valoramos stop motion, valoramos hacerlo en 2D, valoramos hacerlo con diferentes técnicas mixtas, pero nuestra ambición cinematográfica exigía un poco un control y una capacidad que confiábamos en que solamente el CG nos podría ofrecer. Y de hecho, cuando lo planteamos hacer en stop motion hubo alguna duda de realmente Goya nunca fue escultor, entonces había un elemento donde a lo mejor no era la mejor manera de abordar la historia. Sí que pensamos en un momento dado incluso que el propio CGI sí que tenga un elemento de romper el look para que sea más pictórico, incluso un poco más como un grabado, permitir dejar mancha en la textura, etcétera, para que sí que tenga un apartado visual un poco más parecido a su obra.
Hola chicos, mucho gusto, Rubier Un placer. Más, un placer. Me encanta su proyecto. Tengo una duda, sobre todo en el apartado estético. Como bien mencionan, es mucha pintura, tiene muchas cosas como que muy cargadas. ¿Cómo piensan lograr hacer un balance entre los personajes con el fondo? Es decir, para que no se pierdan, sobre todo por esta parte de las texturas, que no se parezca como que una pintura, sino hacer ese contraste. Gracias. Sí, pues la idea es eso, teníamos como que la idea que el mundo de Goya, lo que es su casa, lo que es él, lo que es todo lo que lo rodea, fuera como un 3D que en el que igual podríamos permitirnos pequeños detalles, como decía James, de a lo mejor un toque más pictórico o algo así tal, pero que claramente fuera 3D, con una luz que fuera real, que fuera... Y a la hora de llevarlo a cabo con pintado, por ejemplo, todo ese mundo de pesadillas, llevarlo a un mundo mucho más pictórico, más cerdo, más, ¿cómo decirlo?, violento, más que no pareciera limpio, que no, ¿sabes? Incluso nos planteamos, cuando estamos investigando con esto, y llegamos a la conclusión de que probablemente Oculus, pintar con Quill iba a ser lo mejor. A la hora de animarlo, incluso llegamos a plantearnos usar inteligencias artificiales o cosas así que hacen que la cosa no quede tan nítida ni tan limpia, sino que reinterprete, que manche, que haya error, que tal, ¿sabes? Y ese error utilizarlo a nuestro favor, ¿sabes? Entonces así contrastar más esos dos mundos completamente diferentes. Y aparte también enfatizarlo por ejemplo, con la banda sonora, que tenemos un compositor para cada mundo, ¿no? Que muchos detallitos que hemos estado, digamos, viendo, planeando, pero que aún seguimos investigando en ese proceso de cómo llevar a cabo una diferencia bien clara entre los dos mundos. Sí, hay como bien, para complementar lo que decía Pacoto, es la idea de que existen dos mundos en esta historia, está el mundo de la razón y el mundo de la locura. Entonces, tanto en la música como en la parte artística pictórica, tiene que haber una diferenciación clara. En la parte de audio, de música, tenemos una parte más como de música de cámara de la época y luego una cosa más de música folclórica, una cosa más de la España folclórica, unas jotas más así oscuras, y que haya un poco ese contraste. Y con la parte visual es la misma. Cuando hay ¿Qué pasa? Ok. El elemento además de que a nivel de animación también no solamente es a nivel pictórico, sino cuando se muevan los personajes, el movimiento de los personajes que están inspirados en la obra de Goya va a ser más crudo, más violento, incluso a lo mejor como borrar frames para que haya como un elemento un poco más que no se muevan al mismo frame rate al que se mueve Goya, ¿no? Para ir diferenciándolos no solamente en los frames estáticos, sino también en el movimiento. Esto es una tontería, pero en realidad es un poco que es realmente como somos, ¿no? Un día Julio me lo dijo y tiene toda la razón. Es como somos de verdad los dos Goyas. O sea, él es un poco la parte racional de Goya, esa parte pictórica, esa parte más estudiosa, esa parte más... Y yo soy un puto loco. O sea, yo soy Goya loco. Yo soy como... rompo, pinto, mancho, destrozo. De hecho, hay veces que le entrego los dibujos a James y James es como, wow, Pacoto. Es como, me incomoda esto. Y a la vez es como, un poco es la sensación que quiero, pero es como, me duelen los ojos y es como, bien, creo que lo estamos logrando. Es un poco la idea. Y nada, eso, solo eso. Muchas gracias. Bueno, felicidades. Y una pregunta, ya que les gustan mucho pues, estas estructuras del cine de género, tengo la impresión de que es un huis clos, una puerta cerrada. ¿Perdón? Tengo la impresión de que el corto es un huis clos, una puerta cerrada. Esta estructura narrativa que, por ejemplo, está en Sartre, en el libro A Puerta Cerrada, Ajá. que retoma Buñuel en El Ángel Exterminador y que es precisamente un personaje atrapado en un entorno físico. Sí. Y sobre todo ese entorno físico se vuelve una representación de su propio entorno interior, ¿no? El espacio. Sí. ¿Va por ahí? Sí, de hecho, cuando estábamos buscando el tono de la historia, una referencia que fue clarísima cuando nos dimos cuenta de que además era relativamente obvia, era el cuerpo de Edgar Allan Poe. Era esta idea de la constante repetición, de la constante tal, del atraparte en tu propio mundo y de ser víctima de tu propia locura y de que al final los elementos externos, porque Goya, una cosa más que nos interesaba mucho era que Goya no solamente estaba aislado
físicamente, sino o sea, sensorialmente, sino también a nivel personal, ¿no? Esa sordera, él ya era un recluso, incluso rodeado de gente, ¿no? Entonces es como esa idea de que está como atrapado 2 veces, ¿no? En sí mismo. Y sí, totalmente de acuerdo. Esa es un poco esa idea de la historia gótica de fantasmas y todo lo que... O sea, nosotros nos levantamos en los hombros de los gigantes que vinieron antes, ¿no? Al fin y al cabo, traemos un poco de donde encontramos esas referencias e intentamos ver cómo las podemos modernizar y aplicarlas. Pero sí, totalmente, muy bien visto. Ok, sí, para Luis. Me faltaría más. ¿Seguro que no quedan una y media? Vale. Gracias. Bueno, felicidades por el proyecto. Me encanta la obra de Goya, me fascina. ¿Ustedes están pensando esto de realizarlo en Oculus? Porque además, bueno, con Madrid Noir existe esta interacción espacial, ¿no? En la que tú te vas moviendo y vas descubriendo el sonido y lo vuelves a ver y vuelves a descubrir más elementos, pero esta ambientación tan pictórica, como que lo quieres tocar, ¿están pensando que esa puede ser como un elemento extra en toda esta ambientación? A ver, yo viniendo de la realidad virtual y habiendo sido mi primer proyecto en mi realidad virtual, siempre hubo una duda de si iba a volver al medio otra vez para hacer este proyecto, y creo que yo tenía un interés en, al fin y al cabo, ¿cómo explico? Hay un elemento claro, que es que Goya él mismo componía, ¿no? Como si fuese una televisión, y eso componía sus cuadros de una manera... y creo que hay una intención a veces como de sumergirte en los cuadros de los dos artistas y estas experiencias inmersivas, pero realmente creo que el cine es una extensión de la pintura. Y creo que de alguna forma hacerlo de una manera más plana, una manera 2D, podemos llegar a ¿cómo es la palabra que estoy buscando? Como a inspirar o como a emocionar de la misma forma que funciona un cuadro, ¿no? A componer como componía Goya. De hecho, muchas composiciones de algunos planos que tenemos están muy inspiradas en sus composiciones, que tienen un montón de espacio negativo, que rompe mucho el eje, y eso nos parece también un elemento interesante que trabajar en la cámara, que el VR no nos iba a permitir. Pero sí se valoró en un momento dado. Y creo que Carlos Zaragoza tenía una pregunta que quería hacer. Hola. Luego hablamos si queréis. Estoy súper encantado de lo que he visto. No, quería hacer una pregunta a lo que has dicho, Julio, de esta historia ser también un espejo de lo que pasa en España ahora mismo. ¿Tenéis pensado hacer, aparte de que sea como una metáfora, hacer algún guiño a nivel visual o conceptual que esté en la historia, que traiga al público ¿no? Como a revisarse? Sí. ¿Qué es lo que? No, pero sí que hay en esta aparición de la persecución de fantasmas, de tantas pesadillas que le persiguen, realmente es un recorrido a su vida tanto social como pictórica. Todas estas figuras se van representando y la casa, que es la observadora, que es la que está viendo a ese anciano sufrir y acosada por esas figuras, su principal pregunta es quién es y de dónde vienes, ¿no? ¿De dónde vienes que traes todo esto contigo? ¿De dónde vienes que arrastras todo este pesar, ¿no? De esa Inquisición más exaltada que nunca, reyes corruptos, asesinatos, prostitución, decadencia social absoluta. Y eso sí que intentamos reflejar tanto a nivel pictórico como en el guión también. Realmente es un pequeño viaje a través de la biografía de Goya, pero sin ser demasiado obvio, sin querer entrar de una manera muy neutra, que era precisamente lo que hacía Goya. Goya, por ejemplo, lo que decía antes James, cuando quería reflejar el ataque con la defensa de Madrid, por ejemplo, durante el 2 y el 13 de mayo, él no pone a unos como los buenos y otros como los malos, simplemente refleja violencia. Pues ese punto de vista objetivo es un poco lo que queremos nosotros hacer con él, porque nos parece muy irrespetuoso querer encorsetarle en sitios que a lo mejor no le correspondían. Sí, y el detalle de que no nombrar en ningún momento que ese viejo es Goya. O sea, que no, como que en ningún momento se sabe que es Goya. No, tú lo imaginas, pero el espectador es como la casa. Es como quién es este viejo, qué trae con él, qué es todo esto. Pero en ningún momento se nombra hasta el final, ni siquiera. Es como acaba y es como tú ya intuyes porque se llama La Quinta, el fantasma de la Quinta, que es Goya. Pero si no, podía ser la historia de Goya como podía ser de otro pintor. ¿Sabes? No es...
Sí, de hecho, solamente para hilar un poco vuestras respuestas con lo que comentabas de esa referencia a España, creo que aquello que le ha generado esos monstruos, ese pesar, es inevitablemente es España. Y yo siempre, cuando hablamos de este proyecto, yo siempre imaginaba a Goya casi como un adicto, ¿no? Yo estaba me parecía muy curioso que justo 2 años después de que él dejase La Quinta del Sordo, fallece en Burdeos, en Francia. Y de alguna forma me hacía pensar en esta relación que existe entre el adicto ¿no? y la heroína, por ejemplo, donde él sabe que o sea, la odia porque le está matando, pero a la vez no puede vivir sin ella, ¿no? Él además, incluidos los reyes, incluidos los asesinos, la Inquisición, él también es producto del mismo país que ellos. Entonces él sabe que él es parte de... él tiene el mismo ADN que todos ellos. Y en el momento en el cual se exorciza y se va, se muere, ¿no? Eso me parecía muy simbólico. Entonces de ahí un poco viene esa idea de no es tanto como una crítica tal cual, es más como una reflexión sobre la relación que existe entre los creadores o los artistas y los países o los lugares de los que vienen. Y bueno, creo que ya con esto podemos acabar. ¿Qué se me ha olvidado, Diego? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Os importaría quedaros donde estáis o venir cerca y hacernos una foto para todo el equipo que ha trabajado en el corto, por favor? Le haría una ilusión tremenda. Muchas gracias. A ver, aplaudid. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por venir. Gracias, sois amor.